Ya estamos de regreso en este su espacio Ponte las gafas Violeta. La verdad es que les agradecemos mucho. A mí me llegaron una cantidad muy interesante de mensajes aquí. Checa esto, pícale acá, pícale allá. Tal vez te hace falta corregir este otro punto. Muchas gracias y gracias a quienes están aquí también al pendiente, justo esperando que podamos retomar. Pero sobre todo muchas gracias a ti, Facundo, que la verdad es que pues tienes toda el carisma y la paciencia y pues aguantaste muy bien ahorita aquí todo este rato que nos pasamos reestructurando todo. Al parecer ya estamos bien. Yo espero que ahora conforme vayan entrando los audios de ustedes también sigamos todo en orden y pues bueno, vamos retomando para quienes pues apenas se van conectando, para quienes ya estaban conectados. Esta noche tenemos un súper invitado de lujo, él es Facundo Rosas, con una amplísima experiencia profesional, académica, también obviamente dentro del trabajo de la administración pública, en el acompañamiento y en el diseño de políticas en materia de seguridad pública y en materia de seguridad ciudadana, en lo específico en pues toda esta evolución que como autoridades les tocó esta gran curva de aprendizaje que les correspondió pues derivado de los terribles y penosos casos de pues las mujeres muertas de Juárez. Justamente un poco antes de que nosotros pudiéramos retomar aquí la transmisión, Facundo nos estaba compartiendo historias y situaciones que ahora que las escuchen, como él nos dijo, pues se les va a poner fría la piel y les va a estremecer la cantidad de experiencias y también de opciones y de propuestas que estoy segura que ahora que nos las compartas vamos a coincidir con mucha de la audiencia, de encontrar estos mecanismos en la parte de mediación y de solución alterna de conflictos, la posibilidad para solucionar algunas de las temáticas que nos han compartido a nosotras desde este espacio. De verdad, gracias infinitas, Facundo, por pues esta paciencia, este tiempo y también a quienes están del otro lado, pues para los que se pusieron luego las pilas para echarnos ahí opciones para poder corregir esta pequeña falla técnica. Muchas gracias. Si me lo permiten, continuaríamos ya de manera puntual con el tema de los feminicidios y empezaremos por Puebla, que es una de las entidades donde más ha tenido repercusión, ha tenido también una amplia difusión. En el caso del Estado de Puebla, el estudio nos indica que el 80% de los casos de feminicidio son cometidos por su pareja sentimental, llámese esposo, novio, amigo, eso es lo de menos. Lo importante es que el feminicidio en un altísimo porcentaje viene de la pareja. ¿Qué quiere decir? Que si esto fuera una película se llamaría Durmiendo con el enemigo. El 10% del 20% restante, el 10%, el agresor, el feminicida, es alguien conocido, incluso algún familiar, sin ser la pareja sentimental. Y solamente el 10% restante tiene que ver con alguien desconocido y sucede fuera del entorno familiar, de la cuestión de su domicilio, de lo que denominamos hogar. El espacio público, el transporte, el trabajo, es un porcentaje muy, muy bajo. Por lo tanto, si nos remitimos un poco a la ley de Pareto, pues nos tendríamos que ir a el 80%. Ese 80% se resuelve de muchas formas, más simples de lo que uno se imagina, menos complejas, porque de pronto se nos da mucho a que a un problema le buscamos una solución igual de compleja, sin tomar en cuenta que a veces la solución es más sencilla de lo que nos hemos imaginado. El feminicidio no se resuelve con policías. Cuando a alguien le preguntan, oye, tenemos este problema de feminicidio en tal estado, municipio o en el país, muy bien, díganle a la policía, díganle a la guardia, vamos a atender este problema. No, porque sucede el 80% en el interior o en el entorno
del domicilio. ¿Qué quiere decir? Que en ese espacio no puede intervenir la policía. Y aunque pudiera intervenir, no hay forma de que lo pueda resolver. Depende más de dos, depende más de el roce, depende más de la problemática interna. Y abrimos entonces el abanico para que no tienen que ver ni con el uso de fuerza. Hace un rato revisábamos que la violencia familiar iba dirigida mayormente se unieron o se casaron antes de los 18 años, en mayor cantidad que aquellas que lo hicieron después o en torno a los 25. Para resolver este problema se requieren soluciones sencillas. Les doy una que hicimos en 2010-2011 en Ciudad Juárez. El teléfono, en ese entonces no era el 911, era el 089 para denuncia anónima y el 088 para cualquier otra emergencia. Todas las llamadas que entraban no solo se atendían, sino que se les daba seguimiento. Y lo que encontramos, a grandes rasgos, es que la violencia familiar sucedía los días viernes, sábados y a veces los domingos. ¿Por qué esos días? Pues porque iniciaba el fin de semana. Los amigos, novios, maridos, como se les denomine, se iban a esos espacios que abundan en Ciudad Juárez, giros negros o centros de entretenimiento nocturno. Y llegaban, después de salir del trabajo, viernes o sábado, llegaban ya con alcohol en la sangre en altas concentraciones. Llegaban golpeando a la mujer, en algunas se les pasaba la mano y terminaban privándolas de la vida. ¿Qué hicimos en ese entonces? Si hay dos partes de un conflicto que se juntan, la mejor solución es quitar una. Quitamos a muchas mujeres. ¿Y a dónde las llevamos? A cuestiones culturales, deportivas, que las sacaran de su entorno natural donde podrían ser objeto de agresión. Y con ese tema tan sencillo y a veces no tan oneroso, logramos abatir el tema del feminicidio y de la violencia en contra de las mujeres. ¿Requiere gran ciencia? No. ¿Qué requiere? Imaginación. Imaginación para buscar un taller, para buscar un concierto, una sala de cine, una actividad deportiva, llámese zumba o cualquier otro. Lo importante era que no estuvieran las partes que podrían friccionarse y generar un problema que después tendría que resolver la policía. Así de sencillas son las soluciones. Entonces, para ese 80% se requiere la participación de la sociedad, de la familia, de las ONG y de gente como ustedes que ahora les toca conducir y difundir algunos temas tan sencillos pero que pueden resolver estos grandes problemas. Así es, Facundo. Creo que como bien lo comentas, el tema de los conflictos al interior, que tiene que ver justo con la violencia doméstica o con la violencia familiar, tiene que ver primero con cuánto tiempo se está conviviendo el agresor o la víctima con la victimaria, o al revés, y cómo finalmente se vuelven a reestructurar estos espacios. Ahora sabemos justamente que en esta época de confinamiento, de acuerdo a las experiencias de otros países como China, como Alemania, como España, pues el índice de violencia al interior de los hogares han ido a la alza. La propia Olga Sánchez Cordero refería en días pasados que el 25% de llamadas al 911 se han generado pues más, o sea, 25% más de llamadas al 911, y que la demanda a los refugios ha aumentado en un 60%, en donde estos ya no tienen la capacidad para recibir a más mujeres.
Si bien es cierto, como tú lo mencionas, muchas mujeres refieren que sus puntos de fuga son en estos momentos en donde salían a trabajar, en donde iban a alguna actividad, en donde iban a algún taller, en donde estaban afuera de estos espacios, justamente lo que lograba despresurizar estas violencias que se vivían al interior. Hoy con el confinamiento pues resulta muy complicado sacar a las mujeres de estos espacios en donde tienen que convivir con más pues periodicidad con los violentadores. Justamente ya mencionabas el porcentaje de personas que violentan de manera familiar en estos espacios, y ahora, bajo tu experiencia, que supongo viviste también cuando estuvo el H1N1, en donde también tuvimos que estar las mujeres confinadas esperando a que esta pandemia pasara, en tu experiencia bajo ese momento en donde también, imagino, se incrementó la violencia familiar, y ahora con esta pandemia que pareciera va a durar mucho más tiempo en los espacios de confinamiento, ¿cómo visualizas que se está generando las condiciones bajo tu óptica correctas, no tan correctas? ¿Qué propuestas podrían haber justo para que las mujeres que hoy sí que tienen que permanecer en este espacio de confinamiento de alguna manera puedan ser atendidas y no seguir en estos círculos de violencia doméstica? Un primer punto es que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Muchas veces sucede que están violentando mis derechos y ni siquiera sé a lo que tengo, en este caso, como margen de maniobra. Un segundo punto tiene que ver con la atención que se le brinde a distancia. Ahora que no se puede sacar de su esfera familiar a la gente, se tiene que atender a las mujeres, y en un tercer momento hay que empoderarlas en términos de que ellas sean un contrapeso y no sean blanco fácil de una agresión. Si estás informado, si sabes cuáles son tus derechos y también cómo actuar, estoy cierto que te va a dar mejores herramientas para ir disminuyendo esa vulnerabilidad. En el 2009, de manera personal, me tocó diseñar la estrategia de atención en los números de emergencia. Si ustedes recuerdan, el auditorio recuerda, la gente sentía que ya estaba infectada por el H1N1 solo por el hecho de estornudar o por tener cierto nivel de temperatura. Lo que hicimos fue colocar en los teléfonos de atención a los posibles infectados a asesores en manejo de crisis. No es lo mismo que te conteste un telefonista o una operadora a que te conteste un asesor en manejo de crisis. Y para eso también hay niveles. Hay quien toma la llamada, procesa rápidamente lo que le están diciendo del otro lado. Si está en su ámbito de conocimientos y de atribuciones, resuelve en una primera etapa. Si se le complica, entonces lo turna a un médico. Y si ese no fue suficiente, entonces ya quiere decir que es algo más grave y requiere una atención muy puntual. Entonces, lo primero que hicimos fue reclutar y capacitar de manera homologada y en tiempo muy corto a asesores en manejo de crisis en los teléfonos que se destinaron para la atención de todas las llamadas, que fueron miles primero y después fueron millones. También tuvimos la posibilidad de saber cuántas llamadas no se atendían e ir escalando la cantidad de asesores para manejo de crisis y capacidades técnicas para que no se quedaran las llamadas en el aire. Cada una tenía una respuesta. ¿Qué logramos con eso? Que no se saturaran los hospitales. ¿Por qué? Porque había mucha gente que sentía que estaba infectada cuando en realidad no lo estaba. Era cualquier otra cuestión, pero se saturaban las líneas. ¿Qué aprendizaje nos quedó de aquel momento? Que las soluciones más sencillas, las etapas más tempranas, te permiten atender a los que verdaderamente requieren una cuestión más puntual y por ende más costosa. El H1N1
Hoy la experiencia se puede utilizar para lo que se está haciendo. El problema radica a veces en las diferencias de estrategia o de la óptica. Creo que si aprendemos del pasado inmediato, podremos tener mejor éxito. Por supuesto que hablando de violencia familiar, también se incrementó, pero se logró contener. La mejor manera de bajarle la presión cuando alguien tiene un problema es que alguien lo escuche. ¿Qué es lo que priorizamos? Ya lo comenté, expertos o por lo menos que tuvieran experiencia en manejo de crisis. En México hay muy pocos manejadores de crisis y de toma de decisiones. Esto nos permitió bajar la presión en un momento y después priorizar. Pero por supuesto que esto requiere una visión y un trabajo en equipo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Maestro, le están llegando ya muchas intervenciones. Por aquí un asiduo fan, nuestro querido amigo Manolo Bonilla, le hace ya 2 interrogantes. Se me gustaría hacerle 2 preguntas. La primera, ¿cree usted que el tipo penal de feminicidio se encuentra de manera correcta o necesita algún tipo de reforma? Yo ahí, aprovechando que ya está abriendo el tema legal el colega Manolo, yo también me sumaría un poco a la inquietud. Además de si hay que hacerle alguna reforma, ¿cuál es la opinión que tienes? Porque sabemos que hay todavía entidades federativas que generan discrepancia en la redacción del tipo penal, lo cual pues a su vez da otras pues situaciones complejas. Y sumándome a lo que dice Manolo, ¿cuál es tu opinión respecto de este interés o de esta mención que ya hizo por ahí el presidente Andrés Manuel de echar marcha atrás al tipo penal de feminicidio? Realmente lo que se requiere es abordar este problema de manera simple. Te pongo de ejemplo, porque he estudiado el fenómeno durante muchos años. Muchas entidades le tienen miedo a las cifras, le tienen miedo a los números que se vayan a incrementar. Hay una entidad que lo ha hecho diferente, es Sinaloa. En Sinaloa, el tipo penal para atender el feminicidio no hace excepciones. Todo homicidio de mujer de manera inmediata es abordado desde una óptica de feminicidio. A partir de este tamizaje, los criterios que en las demás entidades toman como base para determinar si es o no feminicidio, te va a ir decantando cuál sí reúne los requisitos y cuál no. Por supuesto que hay algunos que no lo van a hacer. Pudo haber existido alguna confusión, alguna cuestión colateral, que en la experiencia de Juárez era algo que pasaba pues con cierta frecuencia en 2010. Si tú partes de que todos se van a abordar como feminicidios y le dejas esa tarea al Ministerio Público y finalmente al juez, pero lo ayudas como primer respondiente, hay más posibilidad de que llegues al fondo y lo resuelvas. Eso contraviene la resistencia de otras entidades donde dicen, si no reúne los 6 o los 8 criterios, no lo es. Te pongo otro ejemplo a propósito de qué discriminar y qué no. Pasa en el secuestro. En el secuestro, cuando una familia de una víctima ausente acude con la autoridad, lo primero que le dicen es, seguramente se fue con el novio, espérese 72 horas para ver si regresa. ¿Sabes cuándo la familia va a confiar en alguien que lo batea? No. Nunca. Lo primero que se tiene que hacer es partir de que hay un ilícito. Puede ser privación, secuestro o desaparición. Y hay que atenderlo de inmediato. Los protocolos para esas 3 posibilidades se tienen que echar a andar de inmediato. La prioridad es la vida de la víctima y no tienen que esperarse 72 horas. Tiene que ser inmediato. Y algo que también
quería comentar hace un momento con Edurne, es el acompañamiento. El acompañamiento es importantísimo de la autoridad, que es la obligación más primigenia, y de las organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer un papel determinante, acompañar a la víctima o acompañar a la familia de la víctima. Vuelvo al tema del feminicidio. Más allá de la discusión legal, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay una víctima que fue privada de la vida. Eso podría ser feminicidio. Mientras sea o no, lo considero como tal. Después ya vendrá el tamiz de los criterios y se tendrá que abordar si fue o no catalogado como tal. El problema de Puebla, el problema de México, no es modificar las leyes. Creo que si algo nos sobra, son leyes. Si algo nos sobra, son reglamentos. Solamente con llevarlos a la práctica para que el Estado de Derecho realmente funcione. Porque lo demás entretiene y puede servir como pretexto. Así es, aquí tienes más saludos, te los voy a leer. Dice Almadelia, dice, hola, buenas noches. Sandra Sanz dice, ¿es el ingeniero Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla? Pregunta, sí. Tiago Mate, saludos a mis queridas amigas, qué padre está el programa. Almedid, igual. Laura Castillo dice, felicidades, coincido con el maestro, es verdad. No hay expertos en temas de crisis. Lo hemos comentado en este espacio con mis queridas Norma y Edurne. Cuando hablamos al 911, si nos va y nos contestan, no saben justo cómo atender y canalizar. Creo que esto sería un gran punto a tratar desde las organizaciones como sugerencia para el gobierno. Felicidades por el programa. Rosa Laura también nos felicita por el programa y nos pregunta, en su experiencia, ¿qué porcentaje considera que alcanzará o se multiplicará o duplicará o triplicará la incidencia de violencia en los hogares? Creo que todas tenemos historias de mujeres cercanas que ya nos están refiriendo historias de violencia. ¿Habría algún número en esta época de contingencia que podamos pensar en cómo se incrementará esta violencia? Nos pregunta Ana Laura. Con lo que he revisado de cifras, el estimado es que por lo menos se duplique, tanto en violencia familiar en contra de las mujeres como en contra de menores, porque la violencia familiar no solamente es en contra de mujeres, es en contra de menores y particularmente niñas. Entonces, en eso hay que poner mucha atención. Por lo menos se podría duplicar, porque también algo que el modelo educativo nos ha generado es que tenemos muy poca cultura de respeto, muy poca tolerancia y algo que seguramente muchos de los que nos acompañan en este programa coincidirán. Tenemos muy bajo el nivel de tolerancia. Eso que se llama tolerancia a la frustración lo tenemos muy bajo. Igualmente bajo tenemos, y tú lo sabrás, es el tema de la resiliencia, como que cualquier cuestión afectiva, cualquier crisis interna en la familia nos derrota. Aquí es importante que si estamos calculando que se duplique el número de delitos, lo que habrá que hacer es evitar que llegue a ese nivel, definiendo roles al interior de la familia, sabiendo que va a haber desavenencias, sabiendo que va a haber disputa por espacios. No todos podemos disponer de un espacio un poquito más amplio. Habrá familias más numerosas que otras que dispongan de espacios pequeños, de servicios que se van a saturar, y es importante definir los roles, porque cuando alguien no tiene claro qué hacer, pues entra en conflicto. El conflicto se traduce en violencia, la violencia se traduce en cifras y estas pueden duplicar el número ahora que estamos en esta etapa de aislamiento social. Primero, 15 días de marzo, yo le llamo aislamiento
social o encierro informal, porque esa fue la iniciativa de la sociedad. Y a partir del 30 ya es el formal o el oficial. Aquí vale más lo que la sociedad aporta que lo que la autoridad define. Creo que vale más el que se hizo antes al que se vaya a hacer después, porque 1 o 2 días pueden marcar la diferencia. En síntesis, sí va a aumentar, pero con programas como este, con auditorio, amplio auditorio como el que seguramente tienes, seguramente cada uno podrá aportar algo de conocimiento o de experiencia a esto que ustedes están marcando como ejes torales. Aquí tenemos igual, dice Rosa Mercado, felicidades por el programa, saludos al maestro Facundo. Dice, tiene mucha razón, ¿saben ustedes o tienen conocimiento de alguna campaña o programa que el DIF esté lanzando para mantener a los niños y a las niñas víctimas de violencia fuera de estos espacios? ¿Ahí qué ocurriría? Si un niño o un menor es violentado por parte de su padre y su madre, ¿cómo podría este niño denunciar? ¿Quién podría darle voz? ¿Alguna sugerencia para poder apoyar a los más pequeños? Es muy difícil que el niño haga una denuncia, pero sí puede buscar un puente como son ustedes, como son las organizaciones de la sociedad civil, para que le den acompañamiento. El niño por sí solo no lo puede hacer. Es más, si la autoridad lo hace, puede violentar alguna cuestión legal. Tiene que ser primero el acompañamiento, la asesoría o conducción por parte de organizaciones o familiares mismos, para no llegar al extremo de romper con la familia. Sí es correcto, sí es cierto que va a haber niños que se van a querer salir. Lo mejor es que tengan un amortiguador, un espacio de contención para evitar algo que en Puebla es común, el suicidio, porque puede llegar a eso. Doctores, médicos se han suicidado en esta etapa porque ya no aguantan la presión. Imagínense ustedes un menor de edad que esté sujeto a este tipo de ambientes en su casa, pues va a buscar una salida. Ojalá haya canales de comunicación, por lo pronto con ustedes y después con la autoridad. Esto te lo digo por experiencia. En AFI, me tocó estar en AFI cuando atendimos secuestro, las llamadas en ese entonces a los teléfonos de denuncia las atendía un ciudadano. Antes que la autoridad las recibía un ciudadano. Entonces, aquí la ciudadanía puede jugar un papel muy importante. Hay que dejar atrás esos temores de que si se empodera la sociedad puede cambiar todo. Pues mejor que lo cambie para bien. Te aseguro que el interés de los ciudadanos, de quienes nos escuchan, es buscar soluciones. Se están preocupando por los niños, por las mujeres y la familia en su conjunto en esta etapa pues tan compleja. Ningún país está preparado. Nosotros en México teníamos cierta experiencia. Esa hay que retomarla, hacer a un lado esos ruidos, de esas telarañas y tomar lo que ya se hizo en el 2009. Adriana Rivas igual dice buenas noches, felicita por el programa, dice qué gran invitado, felicidades por tenerlo con ustedes. Dice, les escribo desde Zacatlán. Aquí en Zacatlán tenemos un gran problema y es que en este momento de confinamiento se están dando muchas violaciones sexuales y embarazos no deseados. Considero que también en un momento de pandemia como este, el sector salud tendría que intervenir con campañas, porque seguramente el maestro nos puede compartir qué porcentaje de embarazos no deseados o de violaciones también en época de confinamiento se podrían dar. Y esto es algo que no hemos visto que el sector salud haya implementado. Así como también dijo la compañera, no hemos visto que el DIF haya hecho ninguna campaña para salvaguardar los derechos de las niñas y los niños. Ahora me dejaron pensando en cómo podemos apoyar a los más pequeños que no tienen un celular o una forma de hacer una denuncia del maltrato del que son sujetos. Nuevamente, muchas felicidades y felicidades por el invitado. Los datos que de manera preliminar ya se tienen sobre qué delitos se han incrementado, básicamente al corte de marzo, que abarca 15 días solamente de lo que es el encierro, el confinamiento. Estamos hablando que a nivel estatal en Puebla se incrementó el 18%
la violencia familiar. No está desagregada aún, pero hay un 18% a nivel estatal y un 46% a nivel municipal. Esto confirma lo que se ha venido diciendo desde la autoridad y también desde la academia y la sociedad civil organizada, de que el problema se está centrando en las zonas urbanas. El acoso sexual se ha incrementado a nivel estatal. Puebla, 5.8%, violencia sexual 1.3% y lesiones 18.8%. Todavía son datos preliminares y abarcan el mes de marzo. No se dispone en este momento de todo abril y de todo mayo. Yo estoy cierto que una vez que cierre el mes de abril tendremos mejores datos. Sería importante darle seguimiento y en el caso de su servidor yo estoy a la disposición de cuantas veces sea requerido, lo haré con todo gusto. Me importa mucho que las cosas caminen bien. Muchísimas gracias. Leo otras preguntas que te están llegando muchas y felicitaciones. Dice Raúl es un asiduo asistente a este programa de Ponte las Gafas Violeta, dice felicidades, ahora sí se sacaron un 10 con su invitado de lujo. Un honor escucharlo y saber sobre su experiencia. Y nos pregunta Raúl que nosotras y también tú, Facundo, ¿qué opinamos de que el gobierno siga comentando que no hay violencia familiar en el estado de Puebla? Dice, mis compañeras han referido muchas veces que a nivel nacional e internacional el aumento en la violencia doméstica o familiar va en aumento. Sin embargo, cada vez que escuchamos las declaraciones de los encargados de gobierno, dicen que en Puebla no funciona, no sucede. Algo no está funcionando, o no están pasando los datos, o no tienen las mujeres la capacidad de levantar sus denuncias ante la fiscalía. Imagino que existen muchos números negros en donde la estadística o la cifra no nos deja ver más allá. ¿Cómo se logra en época de confinamiento tomar el porcentaje de mujeres que son violentadas si estas no pueden salir a hacer una denuncia formal ante los ministerios públicos? ¿Esto cómo se considera? ¿Hay un porcentaje? ¿Hay una media? ¿O cómo se tomaría esta cifra para que realmente se pueda visualizar que existe esta violencia? Es una excelente pregunta por parte de nuestro amigo. Al igual que en el tema de robo, de extorsión, en el caso de la violencia familiar hay una alta cifra negra. La cifra negra depende más de la falta de atención o de canales de comunicación confiables y sobre todo humanos. No es lo mismo tomar el teléfono o meterse a la computadora y que te responda un robot de aquel lado a que te responda alguien. En estos momentos hace falta esa comunicación cálida, que te responda una persona. Pero tú toma cualquier teléfono, marca al 911 o a cualquier otro número, 088, 089, que creo que siguen funcionando. Si bien te va, te contesta una máquina y te va a decir, si le robaron, marque 1, si está vivo, marque 2. Es algo que realmente no te permite interactuar. Qué diferente sería que de aquel lado le respondiera una persona que le dedicara tiempo, atención y calidez. Eso ayudaría a bajar la cifra negra, la cual hoy es muy alta. ¿Por qué no hay denuncias de violencia familiar en estos días? O peor, antes del confinamiento, pues porque no hay quien te atienda de manera humana. Te voy a dar un dato de Puebla, en un delito que también se va a disparar de manera exponencial y no creo que sea fácil de atender: la extorsión telefónica. Para el caso de Puebla, la cifra negra de extorsión telefónica es del 99.99%, de las más altas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que ese 0.01% equivale que se atiende una llamada por cada 2,000 casos que se registran. En el tema de violencia familiar debe ser menor, pero no está muy lejano, porque ¿qué se dice internamente la persona? Pues ¿para qué llamo? Ni me van a atender, o está saturado.
habrá que abrir canales de comunicación y poner de aquel lado a alguien que tenga la sensibilidad y la convicción de hacer su trabajo, que le guste, que se apasione. Es como el mejor docente, el mejor profesor. A lo mejor no es el que más sabe, pero sí el que más le gusta su trabajo. Entonces, habrá que abatir la cifra negra, que es muy alta, y eso solamente se logra poniendo personas que te den una orientación, una canalización y, si es posible, una respuesta. Por supuesto que el papel de la sociedad civil, de las ONG, de ustedes, los promotores de este tipo de iniciativas, pues es muy importante. Si no hay a quien yo le pueda confiar que me están agrediendo, que están casi a punto de matarme, pues se va a quedar en cifra negra y, peor aún, puede desencadenar en un evento mayor. Okay. Amiga, han estado llegando también comentarios y Manolo, que no terminé de leer ni siquiera hace un rato toda su pregunta, él tiene otra inquietud y te pregunta que si puedes contar cuál fue pues la experiencia para poderte sacar esta rifa del tigre al ser secretario de seguridad y ser pues señalado al parecer porque con nada se le tiene conforme a los demandantes, cómo manejar o cómo comunicar con la ciudadanía para que se den cuenta del trabajo y cómo generar justamente una sinergia con periodistas, con ciudadanía o con redes sociales para que estos indicadores efectivamente se puedan bajar con fuerza. Es muy complicado, pero no es imposible. Creo que se puede hacer balanceando el trabajo en campo, en la parte coercitiva y de uso de fuerza, balanceándola con lo que tiene que ver con el trato, con la comunicación con los diversos actores sociales, políticos y económicos particularmente, que son los que pues generan el mayor número de empleos. En mi paso por el estado de Puebla, ustedes pueden preguntar a los empresarios, a los rectores, a mucha gente. Estoy cierto que se cometen errores. El que no pueda, el que diga que no se han cometido errores, pues está fuera de este contexto. Les platico un punto para aquellos que nos están ahorita sintonizando en estas redes sociales. Me tocó estar en Irak en los tiempos de la guerra, en los tiempos más difíciles, en Irak, en Kuwait. Bueno, allá me tocó platicar con un general de 4 estrellas que tenía mucha experiencia. Los que tuvimos la suerte de estar en esos lugares donde al primer sonido de la alarma antiaérea te metes en el primer resquicio que encuentres, hubo un colega que le preguntó a este general de 4 estrellas encargado de una parte de las operaciones conjuntas fuera de los Estados Unidos. Y le preguntó, oiga, ¿usted me puede recomendar qué hacer en mi país para que ya no exista tanto problema de orden delictivo vinculado con la parte social? Aquí hay tribus. Bueno, la respuesta fue contundente. Le dijo, mira, yo soy general y no doy recomendaciones. Recomendaciones las da el médico. Te da recetas y te dice, haga esto, esto y esto otro. Yo lo que te puedo dar de corazón es una hoja de mi cuaderno donde tengo anotados todos los errores que he cometido y te los puedo compartir para que tú no los cometas, porque sé que a los policías no los evalúan por sus aciertos, los evalúan por sus errores. A mí me tocó atender 1,500 casos de secuestro y pueden preguntarle a muchísimas personas. Puedo dar nombres de los que son públicos. Ahí están las hermanas de Thalía, ahí está Rubén Omar Romano. En el caso de Puebla me tocó atender uno de los
más difíciles, donde el monto ascendía a casi 1,000 millones de pesos de exigencia de rescate y se resolvieron, pero esos no cuentan. Cuenta el error, que de pronto uno pudiera tener la convicción y la satisfacción, en este caso es que no se haga con dolo. Vuelvo al tema de cómo interactuar. Por supuesto que hay que escuchar a la gente, por supuesto que hay que aprender de los demás, y en este caso, los temas que nos ocupan creo que merecen todo el apoyo de los que no tengan otro interés más que el de que se salven vidas, en la medida que podamos contribuir en que no salga alguien a la calle o que no lo terminen lesionando al interior de los hogares, estaremos del otro lado. Aquí también Roxana dice felicidades por el invitado, felicidades por el programa. Dice, escucho al maestro Facundo con mucha atención y me preocupa que entonces puede existir también incremento en los secuestros y en la extorsión, ahora que habrá falta de empleo y una pésima economía para el país o para el estado de Puebla. ¿Qué escenario prevé nuestro especialista sobre estos dos temas que, si bien es cierto, no aparecen de manera frecuente, con las incidencias que nos está compartiendo, seguramente se incrementarán? ¿Cuál es su opinión? Lo que ya se incrementó y va a seguir creciendo es la extorsión. El secuestro posiblemente disminuya porque las víctimas no están expuestas. El principio básico para que se registre un secuestro es que las personas estén en movimiento, fuera de su entorno seguro, que es su casa o donde trabaja. El traslado o el moverse a un sitio público, ahí están los riesgos. Si la gente no sale, este delito seguramente va a bajar. Pero en cambio, la extorsión telefónica va a aumentar, porque es así, solamente requiere un teléfono celular o un teléfono convencional y a ver quién cae. En eso también hay una recomendación que qué bueno que se puede dar en este espacio. También puede haber un procedimiento positivo. Es muy sencillo. Escucha, cuelga y llama a la autoridad. Es el ABC. Escucha. Si no te hace lógica lo que te están diciendo, preguntando u ofreciendo, cuelga. Embobina tu mente, reestructúrala, resetéala para hablar en términos informáticos y entonces llama a la autoridad. Así de sencillo. Te pueden ofrecer cualquier cosa. Si no te hace lógica, no te puedes ganar la lotería si no has comprado un boleto. No te pueden regalar una Ford Lobo si no tienes tarjeta de crédito o puntos que hayas ganado. Pero de pronto la ambición nos hace cometer muchos errores. En el tema de la extorsión va a subir. Hay que estar preparado. Apliquen el ABC. Escucha, cuelga y llama a la autoridad o a quien más confianza le tengas. ¿Qué otros delitos se pueden incrementar? El robo a transportista, mercancías, el abasto que va ahora a requerir las zonas urbanas, por ahí va a estar el problema. Las autopartes, tal vez los vehículos y por supuesto todo lo que tiene que ver con violencia familiar, acoso sexual, violación, lesiones, eso se puede incrementar. Habrá que poner mucha atención y si bien la autoridad está haciendo su trabajo, pues también la sociedad tiene que hacer el suyo, denunciando, advirtiendo, previniendo que algo mayor pueda suceder. Facundo, yo tengo ya, esta ya es como muy personal. Hace un rato tú tocaste un punto que para mí es medular. Hablar de la promoción de la cultura de la legalidad para mí ha sido una causa de años, ¿no? Y lo que me enfrento del otro lado, y que yo creo que algunos de los colegas, porque hay varios colegas juristas que están conectados y que están siguiendo muy puntualmente la entrevista de esta noche, lo que de repente nos enfrentamos es
que se da como esta actitud en la que quiero todos mis derechos. Y hay veces somos medio flojos, porque yo luego hago el ejercicio y les digo, bueno, a ver, dime 10 derechos, ¿no? O sea, identifícame al menos 10, o bueno, al menos 5, bueno, al menos 3 derechos con los que tú estarías dispuesto, o sea, a que se respeten sí o sí. Pero del otro lado se nos olvida que esto es lleva derechos y también obligaciones, ¿no? Hace algunos años, aquí en Puebla, estuvimos acompañando la campaña de Cultura de la Legalidad y se generaron spots, se generaron acciones amalgamando la participación de las academias. De repente, pues vino un cambio y dijeron, pues ya no vamos a hablar de cultura de la legalidad. Hoy se escucha otra vez, al menos en el discurso político, que les interesa retomar esta pues corresponsabilidad de derechos y obligaciones. ¿Qué ha fallado? ¿En qué hemos fallado la sociedad civil? De hecho, hay una asociación civil, México Unido contra la Delincuencia, que tiene como eslogan directamente la promoción de la cultura de la legalidad. Nosotros en la Barra Mexicana igual, o sea, uno de nuestros pilares es la promoción de la cultura de la legalidad. Pero ¿en qué hemos fallado sociedad civil, sector gubernamental y ciudadanía? Porque esto no es nuevo. No es nuevo el tener una pandemia, no es nuevo que el primer espacio más violento para las mujeres es su familia, su entorno, que debiera ser, por el contrario, el más seguro. Y no es nuevo que querramos hablar de promover la cultura de la legalidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué giro le tenemos que dar para que en verdad esta nueva pandemia, esta nueva posibilidad de visibilizar que necesitamos tener entornos familiares, domésticos seguros, se vuelva una realidad para una transformación positiva y no sea que al final, pues sí, tengamos toda esta numeralia y digamos efectivamente se detonaron todo este incremento pues en estas violencias en el hogar y no hayamos logrado sacar lo positivo. Norma, hace mucha falta conocer nuestros derechos y también nuestras obligaciones. La cultura de la legalidad es uno de los pilares para la convivencia familiar y social. Le sigue la cultura de la denuncia, porque una sin la otra tampoco nos lleva muy lejos. Pero la primera se rompe por lo más delgado, que tiene que ver con qué hace la autoridad. Debe ser ejemplo. Más allá de lo que haga o diga, tiene que ser ejemplo. ¿Puede cometer errores? Por supuesto que sí. Nada más asegurarse que no sean con dolo. Si tú encuentras quien te escuche, quien te dé una respuesta, por supuesto que viene entonces acompañada la cultura de la legalidad con la de la denuncia. Te voy a poner un ejemplo, porque esto solamente se asimila viendo en la práctica lo que acontece. ¿Han oído hablar ustedes de la Real Policía Montada de Canadá? Claro. Una que tiene una casaca roja. Esa casaca roja solamente es con fines publicitarios, solamente se utiliza para hacer comerciales como aquel de la Corona, de la cerveza Corona, donde salía un policía montado en su caballo y decía que en Canadá también se consume cerveza Corona. Bueno, ¿por qué la gente confía tanto en su policía en Canadá? ¿Y por qué un policía, y tú que eres abogada, un policía en Canadá, si no hay en la provincia, en el pueblo donde se encuentra un juez, él tiene fe para poder casar a dos personas a ese nivel? ¿Por qué? Pues porque él no es mago, pero sí tiene la posibilidad de encontrar una solución. Si hay una mujer embarazada, si encuentra un policía de la Real Policía Montada de Canadá, ahí se acabó su problema, porque el policía no es médico, pero le va a ayudar a llegar a un hospital. Si se le perdió una mascota, así como pasan las caricaturas, él no es bombero, pero te va a llevar con el bombero, ¿no? Y va a bajar el gatito del árbol. Bueno, si no hay cultura de la legalidad, de lo que a mí me corresponde hacer y de lo que la autoridad también tiene que hacer,
difícilmente llegaremos a la cultura de la legalidad. Pero hace falta todavía algo más sencillo, Norma, auditorio, las reglas del juego. Si no estamos dispuestos a cumplir las reglas del juego, lo mejor sería que cada quien escoja su cueva y se vaya a vivir como en la época de las cavernas. ¿Por qué nos tuvimos que unir? ¿Por qué se despertó el sentido gregario del ser humano? Pues porque si tú te ibas solo a la cueva y te alcanzaba a observar un tigre diente de sable, pues no amanecías, ¿no? Está bien, te vas a tu cueva, pero si te encuentra un tigre diente de sable, te va a comer, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues nos juntamos entre muchos para hacerle frente a ese tigre diente de sable. ¿Qué nos unía en ese entonces? El temor a ser devorados. Hoy estamos juntos, pero muy distantes. Juntos físicamente, pero muy distantes. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a cumplir las reglas del juego. Otro ejemplo. ¿Por qué le tapan las placas a los vehículos para que no los agarre monitor vial? ¿Qué esconden? Es cultura de la legalidad. Ah, sí, pero con los bueyes de mi compadre, ¿no? No, tenemos que empezar por nosotros. Y de más atrás, las reglas del juego. Si yo no quiero algo para mí, tampoco que sea para mi vecino o para cualquier otro. Entonces, importantísimo, cultura de la legalidad, cultura de denuncia y cumplir las reglas del juego. Con eso estamos del otro lado. También Patricia Ríos nos escribe, dice, felicidades por el invitado, felicidades por el programa. Dice, a propósito de lo que está comentando sobre la cultura de la legalidad, ¿qué opina de los saqueos que se están dando a propósito del tema del coronavirus? ¿Por qué se están generando? Eso también habla mucho como sociedad en lo que estamos dispuestos y no estamos dispuestos a hacer. Una cosa es que perdamos el empleo y otra que se estén dando estos saqueos. ¿O usted cree, o ustedes, compañeras, que es un tema político o es un tema real? Es un tema real y esto sucedió en Puebla. ¿Se acuerdan ustedes del gasolinazo? ¿Dónde hubo saqueos? Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Pero donde se registraron los primeros fue en Puebla. ¿Tenían razón? Pues yo creo que no. ¿Hoy hay razón para eso? Yo creo que tampoco. Porque lo que se llevan no son artículos de primera necesidad, no son víveres, no son algunos enseres médicos o algo que se utilice para subsistir, para saltar el confinamiento. Se llevan bebidas alcohólicas, se llevan cigarros, se llevan artículos electrónicos. Quizá en el trasfondo lo que buscan es obtener un bien que puedan cambiar por dinero. Eso sí puede ser, pero por ahora no se justifica, porque no solo afectan al dueño de la tienda, al dueño del centro comercial, afectan también a quien depende económicamente de esos empleos y también a quien vaya a hacer uso de esos aparatos, de eso que se llevan en otro momento. Son diferentes necesidades. En lo que habrá que tener cuidado es cuando se acaben los alimentos. Eso sí está latente, porque entonces vendrían ya no delincuentes comunes, vendrían amas de casa con sus cacerolas vacías a buscar algo para llevarse a la boca. Y entonces no habrá fuerza que lo pueda contener, o tendrán que darse por ahí algunos escarceos, algunas fricciones que no conviene a nadie, ni a la sociedad, y mucho menos a la autoridad. Creo que no es conveniente que se registren saqueos. Se han contenido hasta ahora, pero cuando cambien a buscar alimentos, en breve se van a terminar. No es infinito el abasto. Y si se están robando los trailers, si se están robando los camiones más pequeños que distribuyen los alimentos, pues va a llegar un momento de aquí a un mes y medio, pues que puede faltar. Y entonces ya no serán saqueos llevándose
el teléfono celular, el artículo electrónico, los cigarros, las bebidas alcohólicas, van a ser alimentos. Y ahí está el problema. Nos vuelve a escribir Roxana, dice, coincido con el maestro, esto pareciera más que nada un oportunismo para ir a saquear las tiendas, para no tener que trabajar y tener un dinero fácil. Me preocupa lo que comenta del desabasto de alimento. En donde yo vivo ya empieza a escasear, ya que no tenemos la oportunidad de acudir a los mercados itinerantes. Si no tenemos espacio para comprar en estos mercados itinerantes, el abasto para nosotros es más complicado y tenemos que desplazarnos mayores distancias. Eventualmente, si no existe comida, como dice el maestro, cualquier mujer, madre o yo misma, saldremos a ver cómo hacemos para que haya comida en nuestra casa. Felicidades por el invitado. Y luego Alicia nos escribe, nos dice, yo soy de la Red Violeta, estoy al interior del estado, en Zacapuaxtla. Dice, yo estoy preocupada justamente porque creo que si la declaratoria de alerta de violencia de género se hubiera cumplido a cabalidad, en estos momentos estaríamos preparadas para poder enfrentar la violencia doméstica que estamos registrando. Esta red de apoyo al interior del estado diariamente recibe entre 15 y 20 mujeres violentadas. No nos damos abasto. Las propias autoridades no saben cómo resolver el problema. A mí me preocupa que la indiferencia de nuestras autoridades sea tan evidente. ¿Existe algún tipo de relación de estados en donde no han cumplido la declaratoria de alerta en el incremento de la violencia doméstica, o esto no tiene absolutamente nada que ver? Saludos y felicidades, dice Alicia. La declaración tiene una connotación más política, tiene que ver más con cumplir con la parte de gobierno, la parte más externa, que con la esencia. Hasta ahora son 16 entidades. Y si me preguntas cuál es la diferencia entre una y otra, una bonita foto y nada más. Los problemas se siguen presentando donde hay y donde no hay alerta de violencia de género. Aquí quien puede marcar la diferencia son las personas como la que te llamó y dijo que está preocupada porque a diario reciben pues a muchas mujeres que han sido violentadas. Ese tipo de ejemplos se tienen que replicar para poder hacer frente a este tipo de situaciones. La autoridad, estoy seguro que no lo hace con dolo. No atender las cosas no implica no querer hacerlas. A lo mejor no está a su alcance poder hacerlo, pero hay que perderle el miedo a las organizaciones de la sociedad civil, porque ellas sí pueden hacer este trabajo. Y creo que podríamos sintetizar este tema en la importancia del rol que tienen ustedes como activistas, como feministas, como organizaciones de la sociedad civil, para hacer presión y ser parte activa de la solución, no quedarse solamente viendo cómo llega el tigre diente de sable y se come a mi vecino. Yo quiero compartir aquí una pregunta que va a generar, creo, un poco de polémica. Comenta nuestro amigo Badir Bojalil, él es colega, él también es abogado y bueno, también he de decir que ha sido de los que ha estado impulsando más este proyecto de Ponte las Gafas Violeta, porque noche tras noche desde su plataforma Boom Media MX están igual compartiendo nuestros contenidos, difundiéndolos y haciendo que le podamos llegar a más audiencia. Tiene una pregunta que va a generar, pues yo creo que una charla todavía más interesante. En verdad, Facundo, que la estamos disfrutando muchísimo. Dice, el tipo penal de feminicidio exige el elemento de odio por razón de género. En ese sentido, ¿consideras que el sujeto activo pudiese ser una mujer? Es decir, ¿una mujer puede cometer un feminicidio? Saludos. En términos meramente jurídicos, sí es posible. En la práctica, quizá se dificulte un poco, porque la ley no distingue entre el género de quien comete el delito, solamente es en la víctima.
Es muy buena reflexión de parte de nuestro amigo el abogado, y creo que mentes como la de él hacen falta en las áreas responsables de la parte jurídica y sobre todo del trabajo ya en campo. No es tan fácil preguntar eso y la respuesta tampoco está a la vuelta de la esquina, pero creo que se tiene que empezar a replantear este tipo de situaciones. Una de las premisas de lo que yo escribo, válgase el comercial, para el Heraldo, para Central y para un proyecto de portal News Report MX, es buscar nuevas categorías de análisis. ¿Por qué seguir haciendo lo mismo si se pueden hacer cosas diferentes para encontrar soluciones? Lo que dice nuestro amigo el abogado es realmente, como lo comenta Norma, muy provocador, y creo que sí puede marcar un antes y un después, sobre todo en Puebla. Recuerden que uno de los primeros crímenes de odio que tuvo impacto a nivel nacional fue en Puebla, el que ustedes tienen en mente, ¿no? Entonces, Puebla se caracteriza por muy buenos abogados y creo que es momento de llevar eso a la esfera, por lo pronto estatal, y de ahí brincar a la nacional, porque la ley no distingue si lo comete una persona de un género o de otro. Aquí lo importante es que la consecuencia sí existe. Habrá que hacer un análisis retrospectivo, es de adelante para atrás, y creo que ha sido de las mejores preguntas y de los mejores comentarios. Leo aquí otro, dice la psicóloga Valeria Segura, dice: coincido con el licenciado Facundo, es muy importante el reclutamiento y la capacitación a los que atienden en perspectiva de género y trato de víctimas de violencia, en general trato humano. Saludos, excelente programa. Yo tengo conocidos con ansiedad, ya que consideran que la violencia aumentará a niveles descontrolados y se verán saqueos, robos en carreteras y aumento de robo a casa-habitación. ¿Considera o es posible que suceda este escenario? ¿O cómo considera que responderá el pueblo mexicano ante todas las crisis consecuencia de lo que está pasando? Sin duda el riesgo existe. Para los que hemos estudiado el tema de riesgos, de cómo identificar, cómo enfrentar un riesgo, creo que las posibilidades de que esto suceda existen. Habrá que buscar la solución, y esta puede ser desde administrar el riesgo, mitigarlo o eliminarlo. Yo dudo que se pueda eliminar, pero sí se puede mitigar. Mitigar desde diferentes esferas de gobierno, desde la participación de la misma sociedad civil, porque creo que la comunicación y que cada uno de los que estamos inmersos ahora en el problema, no tanto en la solución, es jugar un rol que apunte hacia soluciones, dejar de ser parte del problema y pasarse del lado de la solución. Entonces el riesgo ahí está. Que se desborde, que se convierta en una amenaza, depende de nosotros y, en segundo término, de la autoridad. Es algo que escribí hace apenas un par de semanas, el escenario que nadie quiere. Lo escribí para el Heraldo. Sí, yo ahí te leí puntualmente, la verdad, y aquí también viene como una reflexión mía y algunas preguntas y dudas que surgen al respecto. Justamente el día de ayer en las plataformas del Congreso de la Unión se presentaba un foro a 8 años del feminicidio y hablaban justo de esta importancia de visibilizar cómo en este momento la violencia doméstica y las muertes por violencia doméstica, en este caso feminicidios, están multiplicando, duplicando y triplicando las cifras de muertes por la propia pandemia sanitaria que tenemos el día de hoy.
cómo no se ha logrado justamente dimensionar esta como una pandemia que no solamente es temporal o que una cuarentena puede justamente controlar, ¿no? Cómo no se está conteniendo. Decía justamente Rafael Guerra, que es presidente de la Comisión Nacional de Magistrados, que el tema ahora, en este momento de temas de coronavirus y demás, es que las medidas de protección han estado a la orden del día, sin embargo, no tienen pronta salida, ¿no? No han sido prioritarios, no son rápidos, no son eficaces, y con esto se desanima mucho a que las mujeres pues puedan levantar una denuncia o alzar la voz. Y luego de ahí refieren justamente a una entrevista que tiene una activista por los derechos humanos y de las mujeres que se llama Alma Cosete, en donde ella afirma que esta pandemia en México podría llegar al 92% de viviendas en México siendo víctimas de violencia familiar o doméstica. 92%, imagínate de lo que está hablando y lo que se está dimensionando por parte de Alma Cosete, que se tocaba en este foro de 8 años de feminicidio y violencia doméstica. Teniendo ya este escenario justamente, teniendo estas voces de expertos y de expertas, creo que es de generar algún tipo de estrategia integral que nos pueda prevenir estos escenarios en donde hayan formas mucho más fáciles de levantar una denuncia. Aquí mi pregunta contigo, Facundo, es, bajo tu experiencia o qué visión que nos puedas sumar a la sociedad civil, a quienes estamos viendo. Aquí, por ejemplo, la psicóloga Valeria Segura, ella recibe llamadas a las 2, 3 de la mañana, no nos dejará mentir, ha estado con nosotras en este programa, en donde mujeres le dicen que están en crisis de ansiedad, un ataque de pánico o en intentos de pensamientos suicidas, ¿no? Es tanto este estrés y esta violencia que se está viviendo que las que llevan estas redes de acompañamiento o de apoyo se están viendo sobrepasadas justamente por la situación. 92% de viviendas en México con temas de violencia familiar ya nos tendría que estar preocupando porque esta violencia muchas veces termina reflejada en feminicidios. Hoy justamente Frida Guerrera escribe y dice que en lo que va de la cuarentena o esta época de confinamiento se han registrado 209 feminicidios en México. Es una cifra terrible porque en lo que va del 2020 ya son 600 feminicidios, ¿no? Esto significa que está aumentando en este momento esta violencia, se está exacerbando. ¿Qué mecanismos, me encantaría tener tu opinión y después, si me lo permites, trasladarlos a las mesas para que sean realidad? ¿Qué podríamos proponer como sociedad para que las denuncias fueran más prontas, expeditas, menos tortuosas, en donde las mujeres no tuvieran que pasar horas en los ministerios públicos levantando una denuncia, en donde las medidas de protección fueran mucho más ágiles, alguna forma de volverlas digitales, de tener algún tipo pues de cercanía o de sensibilidad para poder procesarlas ¿Qué crees que se pueda generar justo para poder sacar a estas mujeres de estos espacios de violencia? Yo creo que el gran problema muchas veces, si bien es cierto que debemos de tener la cultura de la denuncia, también es cierto que denunciar en este país muchas veces resulta tortuoso, pierdes mucho tiempo y muchas veces no llegas a los resultados deseados. Digo, la propia Secretaría Ejecutiva dice que solo el 1.5 de los feminicidas hoy están en la cárcel. El nivel de impunidad es muy alto. Entonces, ¿cómo podemos lograr que las mujeres denuncien, que tengan confianza en la autoridad y que la autoridad genere mecanismos rápidos, expeditos, confiables para que ellas puedan justamente sentirse seguras en estos espacios de confinamiento? Por lo pronto hay algo que sí se puede hacer de manera inmediata, que es escuchar a las víctimas. No solamente quien toma la llamada, ya sea operadora, telefonista, como se le llame, sino el siguiente nivel, el que ya toma decisiones. En México y en otros países está probado que cuando a las víctimas se les escucha, ganan terreno en términos de conocimientos, de poder saber a quién más recurrir y también en asumir el rol que les corresponde. Te voy a poner un
Ejemplo, si tú vas a los Estados Unidos y te roban tu equipaje de mano o tu pasaporte, lo primero que sientes es rabia. Y dices, pues es un país de primer mundo, esto no puede pasar. Pues pasa. Vas y buscas a quien te pueda atender y hacer tu denuncia. Inmediatamente llega un equipo de manejo de crisis que tienen todas las áreas de policía y te atienden de lo mejor. Te prometen que van a agarrar al que te robó el pasaporte, todo. Con eso le bajan a la presión, a la rabia que tú sientes, y ese estado de shock que te impide pensar te vuelve de pronto a una normalidad donde ya puedes procesar y buscar soluciones. Cuando te vas, ya va la rabia en un nivel más bajo. Si en las siguientes 24 horas recibes una llamada de la persona que te atendió, te va a hacer sentir el más importante del mundo. Ah, mira, esto sí le dan seguimiento. Hice mi denuncia y antes de 24 horas me están llamando para decirme que están haciendo su trabajo, que están investigando. ¿Sabes cuántas se resuelven de ese tipo de situaciones? Ninguna. Nunca aparece el pasaporte, nunca aparece la maleta de mano. Ah, pero qué buen trato le dieron. Y con eso, la víctima encuentra no consuelo, encuentra solución a qué hacer y no estar esperanzado a que algo que a lo mejor ya está en la basura vuelva a sus manos. ¿Qué necesitamos aquí? Que alguien te escuche, que te escuche 5, 10, los minutos que sean necesarios, a la hora que sea. Si esta amiga dices que recibe llamadas en la madrugada, pues se repite 24 horas de los 35 días del año. No hay tiempo para hacer política, hay tiempo para el servicio público. Y quien no puede hacer lo que le dé la oportunidad al que sí lo quiera hacer. Entonces, la primera etapa es escuchar a la víctima para juntos buscar una solución. Y la inmediata es la denuncia, por el canal que sea, vía digital, vía presencial, y si es posible, que el MP vaya a tu domicilio. En estos tiempos, cuando a la víctima se le complica por diversas razones, el servidor público sí lo puede hacer. Eso ya lo hicimos nosotros en secuestro y por supuesto que funciona. Es más, la misma familia, la gente que da aviso, dice en qué momento me toca hacer la denuncia. Entonces, yo creo que estamos en una etapa que nos está poniendo a prueba, pero hay algo mejor. Hay muchas capacidades por parte de los ciudadanos, hay cosas que podemos hacer sin saber que las podíamos hacer y es momento de sacarlas adelante, ¿no? Sí, tienes toda la razón del mundo. Y Alicia, nuevamente Zacapaxtla de la Red Violeta, dice, tiene toda la razón el maestro y coincido con él. Si los MPs fueran a nuestras casas, levantáramos las denuncias y además hubiera espacios de protección, así como refugios o espacios temporales, la incidencia bajaría. Sin embargo, no tenemos esto. Es importante que entre todos invitemos al maestro a que nos ayude a que el recurso de los refugios pueda bajar para que más mujeres puedan encontrarse seguras. Dice, muchas felicidades por el programa y las veo todas las noches. ¿Me escucharon? Sí, ¿verdad? Y pues, sí. Bueno, creo que esto que nos estás diciendo, querido Facundo, es bien importante. Hay que ponerlo sobre la mesa. Como tú bien lo dices, creo que hay que buscar experiencias exitosas en otros momentos, en otros gobiernos, que se tenga también esta apertura, porque parece muchas veces que cuando algún tipo de estrategia se implementa en un gobierno que a lo mejor no obedece a tu partido en el momento en el gobierno,
la desechamos. Creo que es momento justo de buscar cosas que funcionen más allá de los partidos, más allá de las filias y las fobias. Aquí se trata de salvarle la vida a las mujeres en este tema. El 92% de estas cifras, si Alma Cosette termina al final de esta pandemia teniendo razón y no se generan los mecanismos necesarios para salvarle la vida a las mujeres, si no se baja a tiempo el dinero para los refugios de las mujeres, si no se generan estas medidas de protección inmediatas justamente para las mujeres víctimas de violencia, pues entonces sí que existirá ahí un gran costo político, porque hoy al unísono en las redes sociales es una demanda o una petición muy sentida. Y es muy sentida porque justamente veníamos de hacer todo, pues una estrategia nacional. Aquí quien nos esté escuchando no puede olvidar el 8 de marzo que salimos a marchar millones de mujeres a las plazas públicas justamente para exigir seguridad y un alto a los feminicidios. Hicimos este gran paro nacional el 9 también, del 9 ninguna se mueve. Esto quiere decir que la demanda, el termómetro ciudadano en términos de violencia, en términos de brechas, en términos de agendas de género, está justamente muy candente, ¿no? No porque haya pandemia nos tenemos que olvidar justamente de este tipo de acciones y este tipo de fenómenos que se van generando. Hay que tenerlo, repito, hay que tener como gobiernos, creo yo, esta humildad para que existan estas mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, que son las que tienen de primera mano, como nos decía Alicia, ¿no? Ella recibe de 15 a 20 mujeres diarias. Bueno, esto es una experiencia, esto es un indicador que algo nos está diciendo. Déjame comentarte que hicimos todo un scouting de los refugios que hay en Puebla, justamente, y están varios cerrados porque no tienen los mecanismos ni los insumos para volver un espacio seguro ante el COVID, entonces decidieron cerrarlos para no ser focos de contaminación o de infección. Los que sí están habilitados y tienen la posibilidad de funcionar, hoy están sobrepasados, ya no pueden acoger a más mujeres. Entonces, tenemos justamente las mujeres, como bien dicen las Naciones Unidas, una triple pandemia, la sanitaria, la económica y la de violencia, ¿no? Entonces, es importante justamente que los gobiernos volteen a vernos, es importante las experiencias como contigo en este momento donde nos cuentas cómo has enfrentado en otros momentos, en otras coyunturas, en otras situaciones, este tipo de fenómenos. Y pues, si me lo permites, pues poderte seguir invitando a estos espacios de reflexión. Creo que hay muchas buenas preguntas, muchas inquietudes en la audiencia, muchas felicitaciones por tu espacio, por tu intervención. Y creo que valdría mucho la pena, Facundo, poder seguir hablando de qué es lo que está sucediendo, si es que se van generando las condiciones, si no se están generando, qué tipo de soluciones podemos vislumbrar justamente, pues para que no solo en Puebla, sino quienes nos escuchan, hay gente que nos escribe de Ecuador, de Mérida, de Tlaxcala, de Veracruz, de Morelos, de diferentes lugares, que también puedan tomar estos modelos exitosos o estas ideas o estas propuestas. Tú decías, hay que tener imaginación, ¿no? Con esto podemos vislumbrar cosas y nadie puede esperar cambios si seguimos haciendo siempre lo mismo, no solamente en el tema de los feminicidios, sino en lo general. Hay que pensar afuera de la caja, hay que pensar en otro tipo de soluciones, porque, repito, el tema de la violencia, el tema de las dobles cargas de cuidados en las mujeres en estos espacios de confinamiento y el tema económico no se está viendo con perspectiva de género, no se está pensando en que las mujeres somos todavía sujetas en mayor número de violencias, de discriminaciones, y que es muy importante justamente generar las condiciones. Entonces, pues yo de verdad te agradezco muchísimo el hecho de que hayas aceptado la invitación y hayas podido compartir, a pesar de nuestras fallas tecnológicas y de audio, esta noche con nosotras. Con todo gusto, Edurne, Norma. Creo que la clave hoy la tiene la sociedad. El gobierno, por más que quisiera, son tanto los flancos abiertos que va a tener que atender a todos y posiblemente alguno no quede como uno quisiera, pero el pivote en este caso puede serlo la sociedad civil organizada para este y para muchos otros temas. Va a haber un gran aprendizaje, pero por el momento hay que enfrentar el problema, tratar de que no se desborde la violencia familiar, que no se traduzca en
feminicidios, en lesiones o en algo así de grave, y que estamos a tiempo. Yo no creo que sea una fatalidad, creo que sí se puede mitigar el riesgo, ya está advertido, ya está sucediendo, hay capacidades, a lo mejor más en la sociedad, que fue la que tomó la iniciativa en confinarse, en encerrarse antes de que se emitiera una emergencia sanitaria formal, y eso habla de que la voz la puede llevar la sociedad. Pues agradecerte mucho, Facundo, tu tiempo, la forma tan clara con la que nos compartes, pues me queda claro que solamente una parte de la gran experiencia que tienes. Yo me voy con mucha tarea, sobre todo para revisar lo que comentas del tipo penal en Sinaloa y pues con los comentarios que también aquí llegaron, ir sumando justamente acciones. Creo también que la ley ahí está y es perfectible, pero lo que hoy necesitamos definitivamente son las acciones. Así como tenemos esta parte de la cultura de la legalidad, de los dos lados, la parte de la corresponsabilidad, de este intercambio equilibrado de nuestros derechos y obligaciones, también yo soy muy creyente de la cultura de la responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, justamente el día de mañana nos estará acompañando el presidente del Consejo Ciudadano en materia pues del sistema estatal anticorrupción aquí en Puebla, con las propuestas que ellos ya han sacado para cómo se tendrían que estar, digo, que van obviamente al tema de rendición de cuentas, de transparencia, protección de datos personales, por parte de las autoridades. Ahora que estamos al frente de esta situación, pues que nos vino a cambiar la realidad a todas las personas. Agradecerte mucho, pues que tuviste también esta habilidad para entrarle a todos los temas, porque pues sí, algunas preguntas son un tanto disruptivas, pero justamente ahí vamos a encontrar la posibilidad de crear nuevos escenarios. A quienes estuvieron del otro lado, igual con mucha paciencia, que aguantaron la primera toma y luego ya entramos ahora sí bien en la segunda, también muchísimas gracias, porque este espacio Ponte las Gafas Violeta pues se nutre justamente con la participación de ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus historias y pues sobre todo con esta posibilidad de verdad agradecérselos de forma infinita por dejarnos ingresar en sus casas, en sus espacios todas las noches y por pues nutrirnos y motivarnos a seguir todos los días aprendiendo y construyendo pues con nuestros grandes invitados nuevas opciones. De veras, muchas gracias, Facundo. Espero que consideres que este espacio sea tu casa y que en la medida en la que vayamos avanzando, esperemos avanzando de manera positiva, pues nos puedas volver a acompañar y podamos seguir adentrándonos. Creo que vendrán más temas. Tristemente, pues la manera en la que se va a ir ampliando este confinamiento va a dar muchas cosas más y esperemos que no lleguemos a lo que tú nos comentabas hace unos minutos y que este tema de saqueos y sobre todo que esta pues forma de afrontarlo con mucha valentía por parte de la ciudadanía pues sea una condicionante para no llegar a otras situaciones alarmantes. Pues de mi parte, lo que pueda contribuir, lo hago con todo gusto y espero haber atendido todas sus inquietudes, haber podido responder a sus interrogantes. Tenlo por seguro que sí. Muchísimas gracias de verdad a ti, a toda la audiencia, querida amiga, muchísimas gracias. Pues esperamos que mañana nos puedan acompañar ya en nuestro horario habitual a las 8 de la noche y estaremos cerrando la semana de estas transmisiones hablando de esta pues de esta gran faceta también de la parte de la corresponsabilidad, del combate a la corrupción, de la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades y escuchemos pues qué nos va a presentar el sistema estatal anticorrupción justamente como una alternativa a esta crisis que estamos viviendo
viviendo y que la estamos viendo bastante fuerte aquí en nuestro estado. Esto ha sido un gran placer. Soy Norma Pimentel. Ya sé que se quedó por ahí pendiente el video con audio de nuestra hermosa Puebla. Lo estaremos compartiendo con mucho gusto el día de mañana, porque al final de cuentas, pues estos 489 años hay que celebrarlos pues todo este año, y hay que estar más que listos para que el próximo pues echemos la casa por la ventana ya en otras condiciones. Muchísimas gracias por su atención, por su compañía, y les esperamos mañana en este espacio Ponte las Gafas Violeta. Abrazo y beso virtual. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches.